Cómo va a ser el formato y ya dejo tanto a Piotr como a Ana Justel. Bueno, en primer lugar, bienvenidos. Sé que la sala es pequeñita, que tiene algunos inconvenientes, pero os aseguro que el contenido va a merecer la pena, ¿vale? Tenemos aquí a Piotr, que ya lo presentará mi compañera Ana Justel, que es el ponente que hoy va a tener a bien tomarse un café con nosotros, porque esto, recordad, no es una conferencia, es tomarse un café con un experto, con lo cual, como podréis imaginar, es muchísimo mejor. No tengáis miedo de levantar la mano, hablar sin levantar la mano, incluso siempre y cuando no os preocupáis entre vosotros. Bueno, en fin, que lo disfrutéis muchísimo. Y una última cosita, ¿habéis visto el flyer que tenéis en la silla, no? Vale, ahí tenéis un QR que os lleva a la página web en la que os explica lo que es la precolegiación. Ahora Ana os va a contar un poquito lo que es la comisión joven, ¿vale? Para formar parte de esta comisión joven es muy importante precolegiarse. Pero precolegiarse, muchas cosas, tal. Entiendo que aquí sois todos universitarios, ¿verdad? ¿Tú no? Pero el resto sí, ¿no? Todavía no podéis formar parte de forma legal de ningún colegio profesional, ni aunque fuerais abogados, ni aunque fuerais... Aquí hay gente online. Recordad, también no estáis solos, ¿vale? Entonces, si podéis también incluiros en la conversación, estupendo. Bueno, que como no podéis formar parte del colegio de forma directa porque todavía no estáis graduados, no es legal, el colegio crea una nueva figura muy interesante para gente que está estudiando, que es la precolegiación, con la que podéis acceder a todo el colegio. Las prácticas, la información sobre empleo, absolutamente todo, los descuentos para prepararte unas exposiciones, los descuentos para venir a diferentes tipos de cursos, para venir a este tipo de actos de forma directa. Así que nada, Ana Justel va a contar un poquito más lo que es formar parte de la comisión joven, que es una cosa distinta a la precolegiación, pero para la que es necesaria la precolegiación, ¿de acuerdo? Sé que hay algunos de los que estáis aquí sois precolegiados, ya os conozco, os he visto varias veces. Así que nada, los que no, pues pensáoslo porque de verdad es una muy buena oportunidad para, sobre todo, dar ese primer paso al mundo laboral. Que a veces sabemos que la universidad pues está absolutamente desconectada y hay como un abismo terrible cuando se termina la carrera, cuando se está terminando y hay que empezar a vivir un poquito la vida adulta. Así que nada, espero que os guste mucho el acto y doy paso a Ana Justel, que es ahora mismo la portavoz de la Comisión Joven del Colegio. Hola, soy Ana Justel, por si no se ha quedado claro. Bueno, vale, yo y mis compañeras becarias somos las que estamos llevando ahora Agora Nobel. Os voy a contar un poco qué es Agora Nobel y luego ya dejo hablar a Piotr. Somos una comisión joven del colegio que a mí me parece que hacemos una función muy importante porque, o sea, yo estoy en mi último año de universidad. O sea, en plan, era precolegiada antes de esto y ahora hago las prácticas aquí. Entonces, yo siento como que a veces en el mundo academicista se nos cierran mucho las puertas a la gente joven, en el mundo laboral también, y como que nos vemos un poco en el vacío absoluto entre los últimos años de carrera y el inicio de la vida laboral, que Dios quiere que sea cuando queramos empezarla. Entonces, creo que esta figura emerge un poco como una manera de, primero, conocernos entre nosotros, hacer contactos, pero también tener sitios donde manifestar nosotros nuestras inquietudes, porque yo he encontrado muchas veces que en el mundo de la academia no siempre está dedicado a las preocupaciones de los jóvenes, sino claramente a las de como un estamento social que no es siempre el nuestro. Entonces, esto surge como una manera de hablar de la actualidad, pero también de cualquier tema que se os ocurra. O sea, estamos súper dispuestas siempre a recibir todo tipo de aportes, de ideas que tengáis. Yo, por ejemplo, mi TFG va sobre sociología del humor, que es un tema que no está tratado en España, e igual hago charlas aquí sobre humor. O sea, quiero decir, esto está aquí para vosotros, o sea, bueno, para mí también, está aquí para nosotros, no somos como institución estudiante, sino que la intención es que sea un organismo de intercambio. Entonces, si queréis dar ideas, genial, y si queréis meteros a organizar cosas, también me encantaría contar con cualquier tipo de ayuda. O sea, el colegio tiene todos los recursos, tenemos acceso a expertos como Piotr. Lo único que necesitamos es gente con ganas que venga y se ponga a hacerlo. Entonces, los que estáis precolegiados, os invito a que me escribáis si os queréis unir, y los que no estáis, os invito a que os precolegiéis. Y los que ni uno ni lo otro, os invito a que me deis ideas por Instagram, porque mi intención es, bueno, nuestra intención es seguir haciendo esto durante todo el curso. Vale, a ver qué me queda. Luego, los del online, hola. La idea de esta conferencia es, la idea es que esto no sea una conferencia, como ha dicho Anabel, y que no sea vertical, sino que podamos todos intercambiar opiniones, porque yo he encontrado muy a menudo que en las conferencias de plan universitarias es como el señor doctorado experto hablando y yo tengo la oportunidad de hacer una pregunta, entonces como mucho, sí sale. Entonces la idea es que Piotr, que está sentado como al mismo nivel que nosotros y que estamos así sentados en círculo y tal, pues podamos hablar e intervenir cuando queráis. O sea, obviamente respetando turnos de palabra. Los del online no es para que miréis solo, o sea, también nos gustaría que participéis y no dudéis en hablar cuando los interesa así, es como si estuvieseis aquí prácticamente. Y creo que no me queda mucho por decir. ¿No?
Que eso, para correos podéis enviarme a agoranovel@gmail.com o a las redes para ideas o para preguntas o lo que sea. Y nada, ya por último, bueno, pues el tema de hoy de la charla va a ser, como ya habéis visto, nuevos populistas, el caso de Polonia. Piotr aquí es, bueno, ya hablaré también más de él, pero es un experto en populismos y en el caso polaco y en los sistemas electorales europeos. Entonces, esto va a ir así. Él va a hablar primero un poco de lo que él sabe, dando una pequeña presentación sobre, exponiendo el contexto, el caso, cómo funciona ahora mismo la situación en Europa. Y a partir de ahí se abre el piso a que hable aquí quien quiera sobre los temas que os preocupen, lo que opinéis. O sea, no hace falta que sean preguntas, pueden ser opiniones, puede ser un debate, en fin. Y ya con todo esto me callo y te doy paso a ti. Estupendo, pues muchísimas gracias a Agora Novel y al colegio por invitarme y por organizar el acto y a vosotros por venir. Estoy muy contento de que Polonia despierte tanto interés, quizás un poco avergonzado por las razones por las que despierta tanto interés últimamente. Me imagino que la mayoría de vosotros estudiáis sociología, ciencia política o relaciones internacionales y sé contabilidad. ¿Ha ido al baño contabilidad? No, contabilidad eres tú. Ah, soy yo, perdón. Pues entonces alguien más. A ver, chicos, podéis tener el micrófono abierto, pero intentad que si está el ponente hablando, pues apagarlo y luego cuando queráis hacer, abrir, ¿vale? Para que no sea así una cadena, ¿verdad? Sí. No pasa nada. Entonces, nada, que estoy muy contento de estar aquí, de poder compartir un poco con vosotros. Por favor. ¿Quién es? Es que yo creo que es contabilidad, pero no está abierto uno solo. No, contabilidad es. Ya, pero es que hay otro. Ya está. ¿O no? Proyector. ¿Qué es este? ¿Quién cojones es este tío? Ahí está. Voy a mirar quién es. Bueno, venga, después de esta pausa de baño, vamos a volver al... A ver, ¿esto lo puedo quitar de aquí? ¿Lo puedes? Sí, Sí. mira. Genial. Pues la idea es un poco, y si se puede quitar de allí también, estaría genial, porque voy a mostrar algunos gráficos. Bueno, hasta tal punto no sé yo, al final. Luego. Si quieres, luego te lo pido si no se ve algún gráfico. Bueno, la idea es que os cuente un poco, he preparado una presentación corta con algunas claves o algunas ideas sobre las que podemos basarnos para ir comentando después, pero como han comentado las compañeras, la idea es que sea algo muy interactivo y de que hablemos todos y expresemos todo lo que queramos. Un poco sobre mí, pues soy profesor asociado en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid y también soy postdoc en una universidad de Varsovia, donde trabajo en la encuesta nacional polaca de elecciones. También soy investigador del colegio y participo aquí con el equipo de investigación en proyectos europeos y nacionales de investigación de ciencias sociales. Y bueno, me ocupo sobre todo de comportamiento electoral, comportamiento político. Mi tesis, que la defendí este año, y va sobre participación electoral en Europa del Este, un poco los legados del pasado y cómo influye la historia en si la gente participa o no hoy en día. Pero también tengo bastantes trabajos ya publicados sobre populismo y populismo en Europa del Este en concreto. Así que, si os parece, empezamos con esta imagen. Bueno, simplemente para deciros que me imagino que ya lo sabréis, sobre todo los que estudian ciencia política, que populismo es como el tema de ahora, ¿no? Junto con quizás polarización, es el tema más común en las conferencias. La gente se ríe ya que no es... Ay, pero así no lo puedo ver yo, ¿eh? Ah, pero no puedes ver el detalle. Bueno, venga, vale. Ok.
que ya no es ciencia política, que sino es ciencia de populismo casi. O sea, que es un tema que está de actualidad, tanto en los medios de comunicación, en el debate así general, pero también en la academia, en ciencia política. Es uno de los temas clave. Ahora mismo se publica un montón de cosas sobre esto. Entonces, simplemente deciros que pues, el tema de los populismos, sí es verdad que Hungría y Polonia destacan ahora mismo, pero es un tema un poco más grande que también concierne a democracias occidentales y también está presente en América Latina. No es un fenómeno nuevo, ya hay ejemplos de partidos populistas o de candidatos populistas desde finales del siglo XIX en Rusia, en algún partido relacionado con el campesinado en Estados Unidos, pero sí es verdad que últimamente, en los últimos, digamos, 20 años, sí que hay un auge de estos partidos y empiezan a cosechar cada vez mejores resultados en las elecciones. Sí. ¿No podría usted ofrecer algún término, bueno, alguna definición de populismo? Es mi siguiente diapositiva, estupendo. Pues pasamos. Simplemente deciros que pues arriba están bueno, y eso ya tiene algunos años, algunos ya no están, pero bueno, arriba están los del oeste y abajo están los del este. En el este no hay ninguna mujer, son solo hombres los líderes de estos partidos. Algunos van perdiendo un poco, por ejemplo, el checo. El presidente acaba de perder las elecciones, entonces hay cierta esperanza, pero es verdad que estos partidos, la diferencia entre oeste y este, digamos, grande, es que estos partidos están en el gobierno en los países del este de Europa, o del centro y este de Europa. Y en los partidos, en el caso del occidente, pues no tanto, más bien son partidos challenger, ¿no? Partidos que intentan llegar al gobierno. Mira, para moverlo, Ángel, que está enfrente y es majísimo, si quieres. Venga, vamos al siguiente. Gracias. A la definición, pues en general es un concepto muy difícil de definir, y lo que sí que ocurre, sobre todo en el debate público, digamos, para la academia también, es que si queremos hablar de alguien mal, pues decimos populista y ya está. Y es digamos, una cesta donde entra todo, cualquier cosa. ¿Qué provoca eso? Que al final no tiene mucho sentido utilizar esta palabra si no la definimos bien, ¿no? Entonces, las definiciones que existen del populismo la relacionan o lo tratan como discurso, como simplemente un recurso discursivo de hablar, sobre todo sobre la división entre las élites y el pueblo, ¿no? Pero como un discurso. Otras teorías hablan de que es una estrategia simplemente. No es que alguien sea populista, sino utiliza una estrategia, un estilo. Eso está relacionado sobre todo con un tipo líder carismático que empieza pues, como tipo, digamos, Trump, ¿no? Que dice, pues yo soy el representante del pueblo, ¿no? Y otra parte de las teorías que yo voy a defender que es la más adecuada, digamos, o al menos la más compartida hoy mismo en la academia, sobre todo a nivel de estudios comparados, que comparan entre países, porque las otras dos son más difíciles de comparar, es que es una ideología. Es una ideología fina, en el sentido de que no es una ideología que explique todo y que te dé ideas de cómo es el mundo, sino es una ideología fina en el sentido de que puede combinarse con distintas ideologías más, con las más, digamos, gruesas, si se puede decir así, es traducción del inglés. Thin ideology, thick ideology. Entonces, el populismo es una ideología fina que puede juntarse con ideologías de izquierda, de derecha o incluso del centro. En el caso de la derecha suele juntarse con nativismo, con nacionalismo, con ideología de derecha radical, sobre todo, ¿vale? Y en el caso de izquierda, pues con socialismo o con
podría representar al principio sobre todo Podemos, ¿no? En el caso español. Pero también se puede juntar con ideologías del centro, digamos, más tecnocráticas. Eso, por ejemplo, el que acaba de perder las elecciones en República Checa, el presidente Babiš. Él llegó a decir que, pues, que es del centro, digamos, más o menos. No es radical ni de izquierda ni de derecha, sino es del centro y lo que es un empresario de éxito y lo que viene a decir es que las ideologías no importan, lo que tenemos que hacer es llevar al Estado como si fuera una empresa, ¿no? Entonces, hay también rasgos populistas en el discurso de centro, digamos, este tecnocrático. Otro ejemplo sería el movimiento Cinque Stelle, que no es fácil decir si es de izquierda o de derecha, porque precisamente uno de los, y por eso también se dice que es un partido populista por excelencia, porque los partidos populistas lo que intentan es también decir que la división entre eje izquierda-derecha no es tan importante como la división vertical entre las élites y el pueblo. El siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Y bueno, la definición a tu petición más compartida, digamos, en la academia, un politólogo que está en la Universidad de Georgia, en Estados Unidos ahora mismo, y dice que es una ideología delgada que considera la sociedad dividida básicamente en dos campos homogéneos y antagónicos, el pueblo puro frente a la élite corrupta, y que sostiene que la política debe ser la expresión de la voluntad general del pueblo. ¿Qué realmente dice esta definición? Pues división clara entre el eje de división es élites-pueblo, maniquea en el sentido de que las élites son malas, son corruptas. Si queréis, puedo compartir después la presentación para que no vayáis apuntando. Tampoco hay mucha cosa. Pero... bueno, perdón, no lo he dicho antes, pero todo se va a quedar grabado. O sea, si pues hay alguna mira, cosa que no vaya a tener, se va a quedar grabado, vale, la presentación está siendo grabada, o sea, lo subimos a nuestro canal de YouTube, que es el del Colpolso, o sea, el colegio, ¿vale? O sea, que no os preocupéis, esto está todo ya bajo registro. Entonces, la división es la vertical entre pueblo virtuoso, bueno, y élite mala, ¿no? División maniquea. Lo que también incluye la definición es que hay un pueblo, no hay varios pueblos. Hay un pueblo que es bueno y que el líder populista en este caso quiere representar para romper, ¿no? Para ir en contra de con un componente claramente antielitista, ir en contra de las élites corruptas en representación de la buena idea del pueblo. Una, no dos, ni tres. Hay un pueblo homogéneo. Entonces esto, digamos, si pensamos en la democracia representativa liberal, pues entra en pequeño conflicto en el sentido del pluralismo, ¿no? Que aquí no hay lugar para pluralismo, porque hay una verdad y un pueblo bueno. Y las élites, no hay tampoco distintos tipos de élites, todas son malas y hay que echarlos. Y bueno, esa es básicamente la idea y como veis esto sirve para, esta definición sirve tanto para explicar los movimientos, digamos, de populistas de izquierda de sur de Europa o de Latinoamérica, como los partidos de derecha radical populista en Europa del Este, o Vox en el caso español, o AfD en Alemania y otros partidos, ¿vale? O sea, es una definición que sí que sirve para todos tipos, incluso los del centro, ¿no? Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, un poco ahí, pues, ya lo he ido avanzando un poco, que las características del populismo, pues defensa de un pueblo virtuoso, un pueblo y siempre virtuoso, el pueblo nunca falla, ¿no? Digamos, y ese también es que el componente, digamos, del democrático que intenta, porque el populismo intenta jugar que el sistema que hay no es realmente democracia, porque no se llega a representar a la voluntad del pueblo, que el pueblo es bueno, pero las élites corruptas pervierten esta voluntad. Entonces,
sí que hay un poco del componente este de democracia directa, quizás, ¿no? Pensando que, bueno, pues que es que la gente debería decidir, el pueblo debe decidir, ¿no? Incluso en referéndums o, ¿no? Que va en contra de la democracia representativa de partidos como la criticando. Rechazo lo que se comentaba ya también, rechazo a la división izquierda-derecha, que no es el eje ideológico el que importa aquí, que hay élites corruptas que nos oprimen como pueblo, entonces hay necesidad de un líder virtuoso, capaz de elevar la voz del pueblo, una voz, repito, para representarlo, el interés del pueblo ahí en las instituciones, ¿no? Y bueno, eso también, pues los grupos, la homogeneidad y antipluralismo en la conceptualización del pueblo también conlleva de que tiene que haber un enemigo, ¿no? Si pueden ser las élites, pueden ser las élites económicas también, las élites políticas, partidos mainstream, o la Unión Europea también puede ser. Eso es interés, o los inmigrantes, o los homosexuales, las minorías. Puede haber construcción que vaya más allá de las élites, porque es verdad que esta división élites-pueblo funciona mejor si es un partido que intenta entrar en la política, intenta entrar en el Parlamento o intenta entrar en el gobierno. Pero una vez que ya está en el gobierno, como ocurre en Europa del Este, es un poco más difícil vender se convierte en élite, claramente, ¿no? Es un poco más difícil vender de que va en contra de la élite. Entonces, ahí sí que es verdad que pues, las innovaciones, digamos, de corte anti-establishment de Europa del Este son de trasladar el enemigo a otros grupos, ¿no? En Polonia claramente es para el partido de gobierno es la Unión Europea y las élites de Bruselas que nos intentan la soberanía y intentan oprimir, o por ejemplo los jueces, que es la casta, como sonará la palabra de aquí, es la casta postcomunista porque hay ciertos jueces que todavía siguen ejerciendo, los que sí que han también participado en el sistema judicial antes del 82, durante la... o inmigrantes que traen parásitos, lo que ha llegado a decir el líder del partido y a los jueces. Entonces eso, que sí que es la tensión está entre nosotros, el pueblo, que estamos amenazados, y el enemigo. También, bueno, no voy a entrar en eso, pero también, si queréis podemos comentarlo un poco más, más adelante si os interesa, el tema de utilización del pasado. Si os fijáis, tanto Podemos como Vox y también AfD o en el caso polaco PiS utilizan el pasado mucho. En general, los populismos no son utópicos en el sentido de que vamos a llegar a una sociedad mejor y no creen en el progreso, sino creen que ya estuvimos mejor antes. Entonces hay cierta nostalgia hacia el pasado y también reelaboración de la memoria histórica, ¿no? Si pensáis en el régimen del 78, o en el caso de Podemos, o lo que dice Vox sobre el franquismo a veces, y es verdad que este componente de memoria histórica también es importante. Pero bueno, entrando ya en el tema de hoy, de populismo del este, y en el caso polaco. La conceptualización más clara es también de Mude, que dice que son partidos populistas de derecha radical. ¿Vale? No son partidos extremistas, a veces oís no sé, ultraconservadores o conservadores, algunos dirán. Son partidos de derecha radical populistas. Populistas de derecha radical en el sentido de que hay tres características clave. Nativismo, que es nacionalismo y xenofobia, no voy a entrar en esto, pero parecido, digamos, incluye también a exclusión de minorías étnicas, no solo a los migrantes. En este sentido, difiere un poco de nacionalismo.
son autoritarios, pues van en contra del Sí, o sea, puedes seguir hablando, voy a silenciar a alguien. Que no va en contra de la democracia como tal, pero sí es verdad que en contra de ciertos rasgos de democracia liberal, sí. Y también en el sentido de law and order, de derecho y seguridad, eso va en relación con sus pues los rasgos antimigrantes, ¿no? de estos partidos. O sea, que es más bien la idea de orden en el país, ¿no? Para los nuestros, los blancos, ¿no? No, los que no son de fuera y los que tampoco son de minorías, son para la mayoría, ¿no? Homogénea. Y por último son populistas. Y la clasificación que hace Moody, y eso hay que recordarlo, los rasgos populistas son los menos importantes en este caso, en este grupo de partidos. La más importante es que son nativistas, son nacionalistas y xenófobos y anti-minorías. La segunda más importante es la parte autoritaria y la tercera ya es populista. O sea, que no es que el populismo defina a ese grupo de partidos, pero sí es verdad que comparten esta característica. Y bueno, también se puede hablar de las dimensiones de populismo, de las actitudes populistas de la gente, que son el maniqueísmo, división entre lo bueno y lo malo, todos y 0-1, blanco-negro, en el sentido de pueblo bueno, élites malas, ¿no? O nosotros buenos y migrantes malos, ¿no? Algo así. El centrarse en el pueblo, en la gente, y el antilitismo, claro, ¿no? Antilitismo o anti-establishment, ¿no? Ese es el componente también más claro de estos partidos. Siguiente. Y bueno, pues en Polonia y Hungría, como os he comentado, pues la diferencia con el occidente es que estos partidos están en el poder. En Polonia están desde el 2015, que han ganado las elecciones bueno, eran un poco accidentadas en el sentido de que la izquierda no entró en el Parlamento por muy poco, porque la barrera electoral para las coaliciones es de 8% y no llegaba. Entonces hubo mucho voto perdido y por eso también, como pues por el sistema electoral, obtuvieron mayoría PiS, que hay que recordar que es una coalición también. Tiene dos partidos, antes tuvo... Bueno, ahora no sé, porque es que cambia todo el rato. Pero en general es PiS, Ley y Justicia, el partido es grande, pero también tiene partidos más pequeños, satélites. Uno era un poco más centrado, este ya lo han echado ahora mismo, y otro era más radical. Y eso es importante para saber lo que ocurre en Europa, es que mucho de lo que se dice, o lo que dijo Morawiecki el martes, o en general lo que se hace en Europa, son, como sabéis, que el juego entre política interior y exterior, a veces es que las fronteras son bastante, digamos, fluidas, en el sentido de que ellos también se ocupan de cosas de política interior, en el sentido de división de poderes en la coalición o lucha por el poder en la coalición en Europa, ¿no? Entonces también hay que leer lo que pasa en Europa en clave de política interior y de dinámicas de coalición en Polonia. Porque el líder del partido de Polonia Solidaria se llama, es ministro de Justicia y fiscal general del Estado. A la vez. Aquí os acordáis que hubo discusión si una ex ministra puede ser fiscal general del Estado y mucha gente criticó esto. En Polonia es el actual ministro. Lo que le da bastante poder y él es realmente el que presiona. Él es realmente el que presiona al gobierno, tanto a Kaczynski, que es el líder del partido, pero no primer ministro, y a Morawiecki, que es un poco el presidente del gobierno, pero que realmente no tiene mucho poder dentro del partido, y el que decide unipersonalmente es Jarosław Kaczyński desde su casa. Es un simple diputado, bueno, ahora por momento es viceprimer ministro, pero ya lo dejará, dice.
Entonces él decide, pero es verdad que con presión de otros partidos que son aún más radicales. Entonces imaginaros el panorama de que gobierna Vox y otro partido más radical les presiona pues, por ejemplo, para no aceptar el mecanismo de condicionalidad de la Unión Europea del dinero por respetar el Estado de Derecho. Y bueno, en Hungría llevan desde el 2010 y es verdad que repiten y ganan las elecciones. Eso, las primeras veces porque ganaron en Hungría el Partido Socialdemócrata, por corrupción sobre todo, perdió y Orbán ganó, luego revalidó la victoria, incluso tuvo mayoría parlamentaria para cambiar la Constitución, lo que hizo para, digamos, ¿sabéis? Esta metáfora de que del juego, ¿no? Del campo de juego, de desnivelar el campo de juego, ¿no? Si juegas al fútbol y tienes que jugar, no sé, el gol donde tienes que meter, estar más arriba, pues es más difícil, ¿no? Pues es lo que han hecho con los cambios de constitución, Orbán, sobre todo manipulando las reglas electorales, es pues, que sea mucho más difícil para la oposición llegar a ganar elecciones. Y bueno, es verdad que también en Europa llegaba Orbán como el líder más votado de todos los países. Entonces, también es verdad que los líderes europeos decían, pues mira, pues, ¿qué te vamos a decir? Si nosotros tenemos allí 20 y tantos % de votos, cada vez menos, intentamos ahí, tenemos que hacer coaliciones y tú nos llegas con mayoría constitucional, ¿no? Entonces, también él, como hablaba... era bastante... Bueno, la idea es que reciben mucho apoyo y revalidan sus victorias. ¿Por qué? Porque no juegan acorde a las reglas, no cambian las reglas del juego para que les sea más fácil ganar. Siguiente. Ya voy a ir rápido aquí para que nos dé tiempo de bueno, me imagino que muchos de vosotros también estáis aquí por lo que pasó, por el miedo que Polexit y que si Polonia va a destrozar a la Unión Europea, lo que pasó en la última semana. Pero bueno, hay que reconocer que la relación entre populismo y euroescepticismo, pues populismo sobre todo de derechas, aunque de izquierdas también hay un componente quizás allí, es que es desde antes incluso de la ampliación de Unión Europea a los países del Este, en 2004, hubo bastante euroescepticismo entre estos partidos, los partidos por entonces conservadores o más radicales de derecha. Se distingue entre soft y hard, ¿no? Blando y duro. Era más blando quizás, pero sí es verdad que siempre lo hubo y siempre hubo partidos euroescépticos, incluso pues en Polonia se dudó hasta el último minuto si en el referéndum la gente iba a apoyar la entrada a la Unión o no, porque hubo bastantes partidos que abogaban por el no. Allí jugó un papel la Iglesia y al final dijo, el Papa todavía vivía y dijo, pues sí, tenéis que... Y al final resultó que sí, no tanto por el porcentaje de votos, porque bueno, si no me equivoco eran 70% algo así, a favor, pero por la participación, que tenía que llegar al 50% y llegó por poco al final y no se sabía si iba a llegar o no. Bueno, pero en general sí es verdad que desde siempre hubo euroescepticismo un poco más blando y ahora hay partes que sí que es un poco euroescepticismo más gordo, en el sentido de que los partidos en sus discursos intentan convencer de que la Unión Europea es una amenaza a la soberanía nacional, porque pues, no, la idea de las élites en Bruselas es cada vez una unión más estrecha en el sentido de, al final, pues un Estado federal. Y estos partidos lo que abogan un poco también, estos un poco como los conservadores británicos, antes del Brexit, de que cada país debe tener su soberanía y de que más les interesa, digamos, la parte económica que la parte política de integración europea, ¿no? Y sobre todo lo ven como amenaza a la identidad nacional, que en Polonia significa identidad católica. La identidad
por circunstancias históricas y por muchas razones, el polaco es católico y la identidad está muy ligada a la religión, la identidad nacional en este caso. Y entonces lo que dicen estos partidos es que nos intentan imponer desde Bruselas cosas con las que no estamos de acuerdo, también por pues una iglesia que es bastante reaccionaria dentro de lo que podría ser, y pues va en contra de, por ejemplo, derechos de las mujeres, derechos de las minorías, de la LGTBI y otros derechos humanos que muchas veces, desgraciadamente, no lo que Europa ya tiene como asumido como base de dignidad y de derecho, entra en conflicto con esa pues, identidad católica polaca un poco, bueno, no sé, rancia, pero bueno, digamos, antigua, sí, antigua. Es verdad que es parte de la sociedad polaca. Hay muchos polacos que sí que son proeuropeos, liberales y abiertos. Pero es verdad que hay mucha diferencia entre el campo, donde todavía vive mucha gente, que hay mucho gran sector agrícola en Polonia, y también pues, por edad, pues, gente mayor que vive en el campo, menos educados, pues sobre todo son ellos los que sí que sienten esa amenaza. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí desde un paper nuestro que estoy con colegas de la Autónoma, simplemente eso es probabilidad de votar a partidos populistas, 6 partidos populistas de derecha radical en Europa del Este, y por actitudes hacia la integración europea. Simplemente lo que dice es que a menos apoyo a la integración, más probabilidad de votar a estos partidos, controlando por muchos otros factores como antimigración, edad, educación y muchos más. Es como lo que hemos visto, es que lo que más une a estos partidos a nivel de Europa del Este es los votantes de estos partidos son sus actitudes anti-europeas o eurocépticas. Sigue. Y bueno, ahora llegamos a la segunda parte, más o menos ya os he contado el contexto. Ahora, ¿qué pasa y por qué siguen ganando elecciones y qué significa esto para la democracia y también para la Unión Europea? Bueno, estos son 3 ejemplos. Todos los índices ya reflejan un declive democrático sin precedentes en Europa del Este. Hungría ya es, por la mayoría de los índices, no está clasificada como democracia plena. Está clasificada como un régimen híbrido o como autocracia pero con elecciones. Han bajado muchísimo los niveles democráticos en distintos subíndices también, ¿no? Si es participativo, liberal o tal, en distintas dimensiones de cómo se mide la democracia, casi en todas ha disminuido de una manera brutal pues la clasificación de los países de Europa del Este. Polonia es antes Hungría y ahora Polonia es el number 1 en el mundo en el sentido de autocratización de la bajada. Entonces eso es un poco triste en el sentido de que desde el 89 se presentó a estos países como ejemplos de una transición democrática fantástica, del comunismo a democracia liberal, con un mercado que funciona, con sistemas políticos que funcionan, un éxito económico sin precedentes. Polonia ha cambiado en los últimos 30 años de una manera más incluso que diría que España con los fondos que recibió en los 80 y 90 de la Unión Europea. Y bueno, es un poco contradictorio esto, ¿no? De que pues, el país es cada vez más próspero y la gente vive mejor, pero empieza a votar a estos partidos, ¿no? Entonces muchos se preguntaron ¿por qué ocurre esto? Y siguen preguntando y no hay respuestas fáciles. Lo que también quería decir es que, un poco ya lo avanzaba, que la diferencia no hay que poner en signo de igualdad entre partidos de extrema derecha y partidos populistas de derecha radical.
La diferencia está entre los partidos de extrema derecha, bueno, o extrema izquierda, sí que son antidemocráticos en su base. Estos partidos no son antidemocráticos. Lo que dicen es que la democracia no funciona del todo bien y nosotros tenemos la respuesta con el mensaje populista. Pero no van en contra de la democracia. Es verdad que es debatible hasta qué punto están a favor de las elecciones libres e iguales para todos, porque sí que es verdad que cambian las reglas del juego para ganar las elecciones, ¿no? Perdón por cortarte, Sí, pero para que... dé rápido, tiempo- sí, para que termino, la gente- perdona, siempre me enrollo, pero ya termino. Siguiente. Vale, pues esto es el manual de autócrata. Esto es Larry Diamond, un politólogo de Stanford. Hizo pues 12 pasos de cómo convertirte en un autócrata bueno y cambiar a tu país de democracia a una autocracia. Y si os fijáis, pues hay que legitimizar a la oposición, hay que atacar la independencia de los jueces y del sistema judicial, hay que controlar a los medios de comunicación, hay que o limitar la independencia y controlar los medios de comunicación públicos, hay que controlar la libertad de Internet, de la sociedad civil, también intimidar a las empresas, también crear una red clientelar de gente, de tus, digamos, empresarios o tu gente que depende de los recursos del Estado, hay que cambiar las reglas electorales, y hay que bueno, controlar todas los distintas dimensiones de gobierno y controlar la administración electoral. Y el punto 12, repetir y mejorar los otros puntos. Entonces, quizás con la excepción del punto número 5, que es controlar la libertad de Internet, PiS ha seguido a rajatabla este listado. Igual que Orbán. Lo que pasa es que Orbán con mayoría constitucional, entonces hay ciertas diferencias, porque simplemente por no disponer de mayoría suficiente, lo que ha hecho el gobierno de PiS es pasar por alto las reglas, el Estado de Derecho, la Constitución, y bueno, todas las reglas que conciernen el check and balances y la división de poderes, todo esto lo dejo aparte para seguir este listado. Desgraciadamente es así. Controla por ejemplo, la televisión pública. Si veis las noticias de la noche, todos los mayores lo dicen, es mucho peor, pero mucho peor, más vasta y más tonta, digamos, la propaganda que incluyen, que durante los tiempos comunistas, que ya escucho decir. Ya termino, sí. Último slide, creo yo, o penúltimo. Bueno, esto lo podéis ver después, si os comparto. Esto simplemente son pasos que se han dado para controlar a la judicatura. Desde la oficina de fiscal general, pasando por Tribunal Constitucional con jueces que han sido nombrados de manera inconstitucional, el Consejo General de Poder Judicial, aquí también hay problemas, pero allí simplemente echaron a los antiguos y han puesto a los suyos. Y bueno, ha llegado hasta ¿cómo se llama? El Tribunal Supremo polaco, y bueno, la última decisión en este sentido ha sido la de Tribunal Constitucional, que no es Tribunal Constitucional, también todos los miembros del Tribunal Constitucional han sido nombrados por PiS, la mayoría de ellos ilegalmente. Es la decisión suya pues, que supuestamente los tratados de la Unión Europea están en conflicto en la Constitución. Entonces es como, y eso desde 2015, empezó todo ello por no publicar un dictamen de Tribunal Constitucional legal. Simplemente no les gustó, entonces no lo publicaron, entonces no entra en vigor. Lo acabaron publicando, cambiándolo 3 años más tarde.
Bueno, y última diapositiva, ¿qué significa esto para la Unión Europea? Ahí hay un poco de diferencia. A la derecha tenéis a Morawiecki, con cara de pocos amigos, el primer ministro polaco llegando al Consejo Europeo. Y a la izquierda tenéis a una, bueno, eso es una foto de Hungría, que cuando venía Juncker todavía era el dirigente y llegaba a Budapest para hablar con Orbán, y lo que han hecho era tapar todos los billboards, todos los anuncios que iban en contra de él. Entonces, la diferencia aquí es que Orbán sí que supo, con beneplácito del Partido Popular Europeo y las élites europeas, supo manejar un poco y cambiar el discurso entre lo que decía en la Unión Europea, apaciguando un poco el tema, y en lo que decía en Polonia. Digo, en Budapest, en Hungría, en casa, ¿no? Que digamos, sabía cómo manejar esas diferencias, hasta el punto de no retorno, muy tarde, de que sí que le echaron del IPP. Y es verdad, ahí pues podemos discutir del papel de Merkel en todo esto, pero Polonia parece, por lo que se dice ahora, que intentará no... su estrategia es intentar llegar al fondo, a estrellarse contra la pared. Eso es lo que dicen ahora los comentaristas de lo que se cuece en el partido del gobierno, sobre todo de los fascistas. Entonces, y todo esto con el 90% de los polacos apoyando el ser miembro en la Unión Europea, y es el país más proeuropeísta, digamos, de la Unión Europea. Entonces, veremos qué pasa. No creo que el Polexit sea una realidad pronto, pero sí es verdad que parece que el gobierno intenta llegar hasta el fondo, incluso con la idea de perder los fondos de resiliencia y de recuperación. Y nada más, perdonad, porque me he alargado mucho. Vale, bueno, o sea, bueno, lanzo yo el debate, obviamente. Con todo el contexto que era un poco Piot, y ahora sabiendo un poco más de lo que estamos hablando, o sea, yo quiero, bueno, voy a lanzar preguntas, pero por iniciar, o sea, podemos hablar de lo que queráis. O sea, yo quería como plantear, o sea, como la equiparativa entre el caso polaco y el caso español, si creéis que es similar, si creéis que los populismos han venido para quedarse, o sea, quiero decir, obviamente en Hungría y en Polonia ya llevan bastante tiempo, creemos que se van a transformar en otra fuerza política, y también si esto pone en peligro la integración europea, porque llevamos en un proceso de integración durante las últimas décadas que se ha visto estancado con el último tratado y que no sé hacia dónde vamos ahora exactamente. Entonces, no sé, podéis intervenir cuando queráis, en plan opiniones, comentarios. Tenemos aquí también un chico que está online, que está en la cámara. Vale, bueno, empezamos. ¿Empiezas tú? Sí, sí. Me llamo Pablo. Estaba leyendo un poco sobre el tema polaco antes de venir para acá. Te acabo de oír cuando has dicho el tema de que tú no crees que el Polexit pueda llegar a pasar. Sin embargo, he estado leyendo de la opinión de Adam Bodman, que era el anterior defensor del pueblo. Sí. Y bueno, quería saber si coincide tu opinión con la suya cuando dice que, pues eso, que el movimiento del Tribunal Constitucional polaco y enfrentándose con la Comisión Europea acaba con Polonia fuera de la Unión Europea e incluso con la propia disolución de la Unión Europea. ¿Recogemos más opiniones quizás o como queráis? Bueno, no, ¿ibas a decir algo? No, yo. O sea, yo voy a decir que la disolución de la Unión Europea, en mi opinión, bueno, o sea, es que he dado el sistema de la Unión Europea el año pasado y creo que como que muy rápido nos tiramos a se va a disolver la Unión Europea, pero la Unión Europea es un proceso gigantesco que ha llevado muchísimas décadas. Se puede deteriorar, puede cambiar la característica de ese organismo, pero en mi opinión no creo que vaya a caerse porque un par de personas se vayan. Es que es un proceso muy... O sea, es que se han integrado una cantidad de organismos que era impensable antes. O sea, como que yo no defiendo como esto, la utopía, no se va a morir, pero sí que creo que va a llevar muchísimo más que lo que ha pasado hasta ahora para que la Unión Europea se desintegre. Esa es mi opinión. Yo pienso lo mismo, yo no creo que la Unión Europea se vaya a acabar. Y un ejemplo de ello creo que son los británicos. Ahora están dando las crisis del gasoil, de la inmigración, que ellos tanto decían de que les quitan los trabajos, de los puestos de camioneros que ahora necesitan y que van a intentar hablar con la Unión Europea para ver si les pueden dar un permiso de 10.000 trabajadores. Entonces yo creo que es más el populismo, el sosiego de algo interesante, que yo no creo que la Unión Europea se vaya a acabar si Polonia decide irse. O tampoco, como son pro-europeos, no creo que llegue a un referéndum que digas tú se va a ir de Polonia.
por dos personas, por un presidente. Sí que es verdad que entra en problemas y me da mucha rabia que la Unión Europea no haya esforzado mucho más en los grupos pequeños que debería de defender desde un principio y que no hayan intervenido en los países, pero no creo que sea el crecimiento de la Unión Europea. Bueno, alguien más aquí también, los del online, o sea, podéis hablar cuando queráis. O sea, quiero decir, si os interrumpís, irá uno y luego el otro, pero podéis hablar, o sea, no hace falta que pidáis permiso ni nada. Sí, tenéis algo que decir. O de aquí, también. Bueno, que sepáis que mi opinión sobre la integración europea es contraria a la del gobierno polaco, evidentemente, pero me sorprende que un señor como Bodnar, Sí, que es un tío liberal, ¿no? sí. Inicialmente te diga esto, ¿no? Entonces, por eso, como Sí. tú eres polaco, te quería preguntar, Bueno, ¿cómo lo ves tú? pues venga, respondo rápido y os dejo hablar. A ver, el Defensor del Pueblo era la única institución importante que no han colonizado desde el gobierno. Ya lo han hecho, medio. No han, porque ahora no tienen mayoría en el Senado y tuvieron que consensuar un poco. Pero bueno, Bodnar ha sido muy importante para la defensa del Estado de Derecho en Polonia. Lo que dice él no es que el Polexit haya ocurrido, lo que dicen más bien es que el Polexit judicial ha ocurrido. Pero es verdad que esto es asumir que el Tribunal Constitucional, que ha dictado la incompatibilidad del artículo 1, 19 y otros con la Constitución, es legal, que no es verdad. Y hoy mismo el Parlamento ha dictado una resolución diciendo pues, que no aceptan esto, porque el Tribunal Constitucional no es legal. Entonces, yo creo que es que ni para, bueno, sobre el referéndum, también tampoco se pensaba ¿no? que los británicos iban a salir, y mira lo que ha pasado, por los mismos artículos, ha empezado. Entonces, jugar con esto es jugar con fuego, desde luego, pero no creo que realmente un gobierno vaya en contra de la opinión del 85% o 90% de la población. Por parte polaca y por parte de la Unión Europea, yo creo que es verdad que después de Brexit, un Polexit hipotético sería letal casi, ¿no? Al proyecto de integración europea. Pues no letal, sí, sobrevivirá, claro, pero digamos de cara a la futura integración o de estrechar los lazos, pues difícil. Entonces, de los dos lados, creo yo que el interés es que no ocurra el Polexit, ¿vale? Y eso. Hay un compañero online que hagas una pregunta hace un rato. Sí, Bueno, sí, sí, os la leo si queréis. ¿Cómo cuenta Morawiecki dentro de Polonia cómo solucionar el problema económico si le cortan los fondos europeos? ¿Cómo lo piensa equilibrar? Bueno, eso es preocupante en el sentido de que desde hace poco, antes se hablaba que siempre necesitamos el dinero, lo que es obvio en todos los países de la Unión Europea después de la crisis. Pero bueno, últimamente se ha empezado a decir que no tanto, porque podemos solos, porque al final podemos prestar de otros, no sé si será Rusia o China, pero es verdad que apareció cierto discurso, incluso el director del Banco Central Polaco, el Banco Nacional, ha empezado a hablar de que podemos vivir sin el dinero de la Unión Europea. Entonces eso sí que es verdad que cambió, porque desde siempre el sentimiento proeuropeísta así alegre iba relacionado con pues, la gran cantidad de dinero que fluía de Bruselas a Polonia. Y bueno, ciertamente es preocupante que empiecen las voces de que podemos sin este dinero. Lo que es mentira, claramente, porque lo necesitamos. Pero bueno, ya se empieza a hablar de que si podemos llegar a las siguientes elecciones, ese es el cálculo del partido del gobierno. No si Polonia va a cambiar estructuralmente, si los servicios sociales van a estar mejor o tal. La decisión es si podemos llegar a las elecciones dentro de 2 años sin estos fondos o con una pequeña parte de estos fondos, que también se dice, y muchos críticos con la política de apaciguamiento a Orbán y a Kaczynski en Bruselas dicen que igual van a dar algo para no escalar el consumo. Entonces, con un poco, ya lo venden como que bien y así seguimos hasta las elecciones y ya se verá qué pasará después.
Mi pregunta va en relación a la que han hecho por el chat, Sí. de que si usted cree que lo que ha hecho la Unión Europea, amenazarlo con el corte de los flujos económicos, es la mejor opción, y si cree que es democrático también, en términos de que no están discutiendo el problema, sino están simplemente amenazando. Bueno, pues, están amenazando, eso es una manera de verlo. Otra manera de verlo es, están defendiendo los derechos y libertades de los ciudadanos polacos que se ven amenazados por el gobierno, por el camino autoritario que ha escogido el gobierno, ¿no? Entonces, es verdad que es bastante desalentador de que los polacos tengamos que, los proeuropeos, digamos, tengamos que tener fe en las instituciones europeas y no podamos resolver el asunto nosotros en las urnas. Desgraciadamente sí. Pero sí es verdad que digamos que pensábamos desde hace tiempo que se debería ligar, y yo creo que en eso hay consenso en Europa, quizás más en los países como Luxemburgo, Bélgica o Holanda, de que la condicionalidad con dinero, Estado de Derecho, es inquebrantable. No se sabe muy bien hasta qué punto, bueno, también con el cambio de gobierno en Alemania, quizás cambiará un poco la idea, pero es verdad que Angela Merkel, al ser ella también del este de Alemania, lo que es importante porque ha crecido en otro sistema y es, digamos, intentaba llevar una política de simpatía y entendimiento hacia estos movimientos autoritarios. Veremos si eso cambia. Pero si te hablo de la parte liberal polaca, yo creo que están todos, desgraciadamente, porque va en contra de nuestros intereses. Y claro, los votantes del gobierno, la máquina de propaganda dice que el que dice que nos deben de cortar el grifo no es patriota, ¿no? Porque claro, es que necesitamos este dinero. Bueno, ahora ya no, va a cambiar. Tengo una pregunta. Si Sí. la política de interior de Polonia es para la Unión Europea, ¿por qué cuando hubo el problema de Melilla quería defender la frontera de la Unión Europea? Que dijo que iba a enviar a la unidad 50.000 soldados, algo así, a la defender la frontera de Europa, a España. Bueno, porque Eso no tiene mucha congruencia, ¿no? Si te quieres salir de la Unión Europea, di la crisis migratoria de España, que Europa. es que yo creo que no nadie quiere salirse de la Unión Europea. Ni el gobierno, lo ha dicho realmente, ni los Sí, pero ciudadanos. si está en un tira y afloja con la Unión Hay un Europea, tira y ¿para qué floja, va a pero enviar a es un que soldado? el tira y floja está, el conflicto este de supremacía legal es un conflicto, digamos, es la cortina de humo que hay en Europa. Realmente lo que les interesa es que no se meta el Tribunal Superior de Justicia Europeo en lo que hace. Lo único que les interesa. Entonces, toda esta parafernalia de decir que el tratado, que no, que es disposición, es para no respetar las decisiones del Tribunal de Justicia Europeo, sobre todo sobre la subordinación de la judicatura a intereses políticos, que es lo que les interesa, porque odian que alguien controle su poder. Entonces, y sobre las fronteras, bueno, hay también una crisis ahora en la frontera del este, no sé, me imagino que lo habéis oído, que pues Bielorrusia, a instancia de Putin, también va mandando migrantes y mostrando, o refugiados, mostrando la debilidad europea en este tema, muy grande, porque puedes destabilizar a un país con 2.000 personas en la frontera, resulta, ¿no? Tanto como en el sur como en el este. Entonces, igual la decisión de apoyar, en este caso, al gobierno español, entiendo, ¿no? Es que no me acuerdo que... Sí, pues era igual porque tienen miedo, porque también tienen una frontera con el este, donde, digamos, la guerra híbrida que intenta empezar Putin y Lukashenko de Bielorrusia es una amenaza a Polonia. De hecho, hay un estado de guerra ahí en parte en esta frontera. ¿Qué es otro? Es que antes que tú, alguna chica estaba diciendo algo, que lo he escuchado por encima, pero no ¿ninguno? Es que he oído como una intervención, pero se ha quedado cortada. Vale, perdón. Pues entonces tú. Sí, mi pregunta era si en este tipo de partidos en el plano internacional tienen relación entre sí o miran
a vecinos con un pasado similar o cómo lo ves? Vale, pues sí, hombre, habéis visto el acto de Vox, ¿no? La semana pasada, el fin de, ¿no? Que eso incluso Ted Cruz habló, y habló Kaczynski también, participaron muchos. Entonces sí es verdad que Vox, yo creo que apuesta fuerte por internacionalización. Y es verdad que también en el Parlamento Europeo sí que se hablaba, no sé hasta qué punto llegó esto, de crear un partido que aglutina a todos estos grupos, porque ahora están separados, o sea, están todos, sobre todo en los conservatistas y reformistas, pero están repartidos por varios grupos políticos en el Parlamento Europeo. Entonces sí es verdad que colaboran y tienen muchos puntos en común. O, bueno, la idea está de Steve Bannon también, de traer las ideas de alt-right de Estados Unidos a Europa y empezó, ¿no?, a montar algo en Italia. No sé si ha quedado en algo que funcione o no, pero es verdad que también, a pesar de muchas cosas en común, hay ciertos puntos que dividen muchísimo a estos partidos. Por ejemplo, pues Kaczynski se puede llevar muy bien con Abascal o con Salvini, pero se odia a muerte con el Le Pen. Por varias razones. Por ejemplo, si pensamos en la política de Rassemblement Nacional hacia el colectivo LGTBI, radicalmente opuesta al de estos partidos en el este. Es una cosa. Otra, rápido, Rusia. Algunos de estos países, o sea, van a Moscú y se hacen fotos ahí y son amiguetes de Putin, y eso en el este, por historia y por el vecino que tenemos, en Polonia esto no puede pasar. Ningún partido es un paraquil de cualquier partido, ¿no? Entonces yo creo que hay suficiente, aunque hay movimientos de internacionalización, hay suficientes diferencias entre esos partidos para que no sea tan errado, digamos. No, es que he respondido un poco ya, o sea que... ¿Y qué responsabilidad entonces tiene el Partido Popular Europeo? En que hayan, porque en cierto modo están incluidos más o menos, bueno, sí, están incluidos en ellos. ¿Cómo permiten? Porque esto no es cosa de una noche a la mañana, sino es un proceso lento. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lo permite? Bueno, es que Orbán traía cada elección, les traía 26 diputados o algo así, ¿no? Entre 20 y 30 eurodiputados al IPP, y en la balanza de poder entre la izquierda y la derecha en el Parlamento Europeo eran importantes estos diputados. Entonces, desde el punto de vista puramente pragmático, IPP mantenía a Orbán dentro porque necesitaba estos votos para gobernar, ¿no? Y es verdad que mucha gente desde hace mucho tiempo criticaba esta política porque lo que decían es pues que das de comer a un dictador o dictadorcillo, venga, en Europa, ¿no? En la Unión Europea. Lo que ha llevado a primer país que no es democrático en Europa. Entonces, sí que es verdad que parte de esta responsabilidad yo creo que la lleva el IPP porque trabajaba con él, luego lo suspendieron, pero normalmente no, hicieron un comité de sabios, ¿qué tal? Al final lo echaron, pero no ha sido fácil, ¿eh? Y ahí también yo creo que alguna que otra vez el voto del Partido Popular Español no ha ido, digamos, acorde con el imaginario democrático que podríamos pensar. Pero los partidos políticos van igual, o sea, no van acorde con la población tampoco de España. ¿En plan? O sea, perdón, que desarrolle. Sí, me refiero a que no veo representada la Unión Europea como el Parlamento, que se supone que representa a la población de la Unión Europea, el Consejo, y que no veo esa representación, al igual que los partidos de hoy en día de España. Como conozco, no veo representada a la población de España, no veo no conozco gente que diga estoy de acuerdo a las ideas, el desarrollo que ha tenido un partido. Entonces, es un poco... Yo entiendo, o sea, yo España veo que va con el camino de Polonia tan extremo, desde mi punto de vista, pero sí que veo que España está cogiendo mucho poder a la extrema derecha, demasiado, en 3 años, o 4. Bueno, sí es verdad que se pensaba que era la excepción de la regla, ¿no? En la península ibérica. Izquierda igual también, o sea, pero bueno, sigue siendo un partido importante, pero de oposición.
Cuando llega el gobierno y empieza a cambiar las reglas del juego, entonces, ojo. Pero ¿por qué hay que esperar a ellos? Porque hay que esperar. Pero bueno, ¿y qué haces? ¿Se lo prohíbes? ¿Haces un No. cordón sanitario? También puede funcionar, pero no... Pues es que la respuesta de qué hacer con el auge de la derecha populista radical, mejorar los partidos mainstream. Tienen que responder y empezar a trabajar bien. Eso es la respuesta, un poco tonta, pero no sé si hay alguna mejor. Es que yo sé que en Italia hace poco se dio una noticia que los partidos de izquierda y centro, no sé si cuántos, salieron a la calle en protesta de estas extremas derechas tan Sí. radicales por la minoría. Y no sé si eso es una chispa de esperanza de que a la Unión Europea va a empezar a funcionar y a decidir que hay que, porque al fin y al cabo en Polonia se están respetando algunos artículos del TFUE, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de la ciudadanía, minorías que hay que respetar. Entonces, bueno, nada. Me quedo como en plan, sí, es verdad, es esperar y desarrollar la historia, ¿no? Y Italia no sé si es el mejor ejemplo de esperanza, porque no sé si has visto los últimos sondeos, ¿no? Fratelli ya es primero, luego Lega, madre mía. Sí. Bueno, perdón, por si acaso, ¿alguien diferente? En plan, por si alguien no quiere... Tenemos también aquí una Vale, pues, o sea, por si no te importa, pero Ahora, Mari, chicos, también os recomiendo los que estáis online, no sé si me escucháis bien, ¿os podéis hacer alguna seña? ¿Me oís? ¿Estáis online? ¿Nos oís? No. No. Sí, no soy yo porque nos están escribiendo. Pero estaba por... Bueno, Vale, si no, es por el chat, vaya a tardar un poquito más en leerlo. Entonces, yo os animo a que encendáis vuestro altavoz y habléis sin ningún problema, ¿vale? Que tenemos aquí un buen sistema y podemos escuchar perfectamente. Repítelo tú, Ana, por si... sí, repito, que en plan, que podéis hablar desde casa, o sea, que abráis el micrófono y habléis, que se os va a escuchar bien. O sea, De que... hecho, Álvaro Martín, si tienes el micrófono, díselo Martín Álvaro, se llama. Álvaro ¿Puedes Martín, explicar su pregunta mejor? que si dices la pregunta por micrófono, mejor, que así no tenemos que andar leyendo y tal, que, o sea, que intervengáis, que no os cortéis, que no hay problema. Si quieres. Bueno. Hola. Ah, Hola. sí, ahora sí, ya está. Se te oye. Sí, perfecto. Voy a leer lo mismo que he puesto en el chat. La pregunta es, ¿podría la distinción arriba-abajo acabar con un problema xenófobo? O sea, ¿puede suponer una alternativa a un nosotros o ellos racial? Es decir, hacia una nueva sensibilización por el inmigrante, al que consideramos como otra persona, como distinto a nosotros. No lo sé, a lo mejor es una pregunta un poco pensada. Y no sé si ha quedado claro a lo que quiero referirme. no estoy seguro. La distinción élites-pueblos, si puede suponer... Sí, la distinción de los que están abajo, ¿no? Como podría ser los obreros, los estudiantes, los parados, los inmigrantes, los vulnerables, los discapacitados, los desposeídos, los inmigrantes que vienen a España, supongo que serían los de abajo. Si tú estás sustituyendo, o sea, si estás favoreciendo esa dicotomía arriba-abajo, dentro de abajo entra un conjunto mayor de personas y menos homogeneidad, es más heterogénea, hay mucha más gente abajo. Entonces, a lo mejor el inmigrante ilegal que viene de Guinea o de Perú está abajo. Está abajo laboralmente, está abajo posiblemente en educación, en oportunidades, laboralmente. Entonces, ese abajo puede significar una nueva sensibilización o sensibilidad, empatía frente a gente que está abajo, pero que somos diferentes en cuestiones raciales o de origen. Sí. O de género. Ahora sí. Ahora Bueno, sí. si digamos que en la mayoría de los casos, sobre todo si hablamos de los partidos de derecha radical, eso no es el caso, ¿no? Porque la construcción del pueblo es homogéneo, justo en contra del otro, del inmigrante, ¿no? Entonces tendría que ser alguna variedad de populismo de izquierdas que sea inclusivo,
en este tema, ¿no? Puede ser. No sé si te viene a la cabeza algún caso. No, no sé. Si pensamos, pues, ¿no? Digamos, en el caso español, pues a principios de Podemos, de la casta, ¿no? Si al hacer entre la casta y nosotros, entre nosotros se incluye mejor al otro, al inmigrante en este caso, o no, ¿no? No estoy seguro si al construir esta contraposición se incluye mejor o no. Pero es verdad que sí que no todos los populismos tienen que ser excluyentes de por sí, ¿no? Me imagino que, no sé, si te digo la verdad es que menos los movimientos de izquierda. Y no sé si en el caso de Latinoamérica se podría buscar un ejemplo de un populismo incluyente que funcione tal y como dices, pero no lo sé, no estoy seguro. Entonces, en los populismos de derechas no se sustituye, es la dicotomía izquierda-derecha por la de arriba-abajo, ¿no? O sea, yo entiendo que si tú estás pensando en un clivaje arriba-abajo, tienes que ser inclusivo. O deberías de ser inclusivo. ¿En qué argumentación tendría el... Estamos todos abajo, pero tú estás más abajo que yo? No sé dónde podría... No, tú eres otro, tú no entras dentro de los del pueblo, ¿entiendes? No eres del pueblo tú, porque no tú eres del pueblo. no tienes derecho a recibir, por ejemplo, ayudas sociales. Hay poco dinero y hay lo que se llama welfare chauvinism, ¿no? Que no queremos que tú... Y eso, el discurso es muy fuerte, de no redistributivo hacia personas que no forman parte del, digamos, núcleo homogéneo de la concepción excluyente del pueblo, ¿no? Vale, bueno, pero me voy a priorizar a la gente que no ha hablado y luego ya es que yo hablado. No, era un poco, realmente en Polonia y Hungría que esperanza hay de que haya un cambio cuando al final no es solo que los gobiernos hayan podido modificar alguna cosa, sino que tienen un apoyo ciudadano. Sí. Sí, lo hay. Es un poco desesperanzador ver que estos partidos sigan ganando elecciones, pero es verdad que hay, por ejemplo, a nivel local, todas las grandes ciudades no ganan estos partidos. De hecho, en las últimas elecciones en una región del sudeste polaco, que es como el bastión de PiS, la oposición se unió y puso a un candidato al presidente de la ciudad y ganó la oposición en el stronghold de PiS. Entonces sí que hay, digamos, al menos a nivel local o a nivel regional, en las elecciones sí que hay cierta esperanza de que esto pueda cambiar. Otra cosa es la estrategia de la oposición, si ir juntos a las elecciones y hacer una gran coalición, como está ocurriendo ahora en Hungría, que se junta desde Jobbik, extrema no, derecha radical, que ya ha cambiado un poco, pero derecha radical, con izquierda, ¿no? Todos los que no forman parte del gobierno de Fidesz van a ir juntos, y han hecho unas primarias y acaba de salir el candidato que va a competir como el único candidato anti-Orbán, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es una estrategia válida? Pues hombre, depende del sistema electoral en el que vives y suele ser el caso de que electoralmente esto es una estrategia que mejora tus posibilidades por la parte del sistema electoral solo. Si pensamos en la polarización, igual esto es justo lo que viene bien a Kaczynski y a Orbán para polarizar y para decir, pues estos son los malos, nosotros somos los buenos, ¿no? No es que haya dos tipos de malos o tres, sino que solo hay uno y estos son los malos. Entonces, no sé. Yo soy de la opinión de que sí que por pura estrategia electoral, sabiendo los sistemas proporcionales cómo funcionan, es mejor ir juntos que separados. Muchas veces no somos. Y sí, se trata de una parte de izquierda y de derecha, gente que a lo mejor es de izquierda jamás votará. Pues esa es la pregunta, si ya ha llegado a un punto
Es verdad que también es difícil ganar esas elecciones por todos los 12 puntos que he dicho. Si controlas todas, bueno, mucha gente está en juego su trabajo, está en juego su futuro, porque dependen del sistema clientelar autocrático que han creado. Orbán lo ha hecho antes, incluso, y con dinero europeo, o sea que... Pero en Polonia también es verdad que ocurre eso. O sea, que el partido que está ahora en el gobierno es un producto histórico desde el 89 de la suma concentrada, por así decirlo, de los partidos en torno a un liberalismo conservador o una oligarquía económica, ¿no? No, este partido, o sea, que es de los hermanos Kaczynski, participaron un poco en la transición, no mucho, yo creo que les gustaría haber participado más y por eso tienen cierto resentimiento hacia las élites liberales que se impusieron. Entonces formaron parte de la oposición, del sindicato Solidaridad, pero era una parte. Y es verdad que crearon un partido que se llamaba Porozumienie Centrum, el Acuerdo Centro, algo así se llamaba, aunque de centro no tenía nada. Y se han ido radicalizando, es verdad, que empezaron un poquito más en posiciones conservadoras, nacionalistas, pero no tan radicales. Y luego estuvieron en el gobierno desde el 2005 a 2007, eso hay que recordarlo, pero es verdad en coalición con un partido de derecha radical ligado a las familias polacas y con un partido populista que no se sabe muy bien izquierda o derecha, pero de campesinado que se llama Autodefensa. Y Kaczynski ha sido muy hábil porque destruyó a estos dos partidos y aglutinó, concentró el poder. Lo único que se ha equivocado y ha llamado a unas elecciones anticipadas y las perdió. Y después estuvo 8 años en oposición planeando todo lo que está ocurriendo desde 2015 hasta ahora. Así que sí, es parte de la oposición, pero no la ha liberado. Desde el principio no. Eres un pensamiento más que liberal, es un pensamiento conservador. Claro. Ligado a la derecha. Claro. Es que te quería hacer una comparación. Sí. Y voy a hacer una comparación. Igual es una brutalidad, pero quiero hacerla. Sí. Y es... Nosotros pensamos, por ejemplo, en el movimiento, en todo lo que pasó en España, sí, una vez que cae el sistema de la dictadura, se incluye la democracia, etcétera, etcétera. Y había una parte que no estaba compuesta, que era la derecha. De hecho, la derecha siempre se había presentado en diferentes partidos divididos. ¿Vale? Era la derecha que estaba ligada a lo que era anteriormente Manuel Fraga Ibarne y que solo consigue llegar al poder cuando une a toda la derecha en torno a sí, y hablo de toda la derecha, incluso la extrema derecha, en torno a lo que es la candidatura del nuevo Partido Popular que se forja en las elecciones a partir de raíz del 89 y donde se produce un constreñimiento, por así decirlo, de lo que son los medios de comunicación, con el nacimiento de nuevos periódicos, entre ellos el periódico El Mundo en 1989, para lo que es el hostigamiento al poder establecido, que era el Partido Socialista. Y es curioso, me suena muy mucho a qué es lo que está ocurriendo hoy en día con lo que es la parte de la derecha española, que está dividida, estaba dividida en 3 partidos, bueno, está dividida en 3 partidos, Ciudadanos, uno un poco más liberal, uno a la extrema derecha, como es Vox, y el Partido Popular, que se supone que es el partido más centrado, ¿no? Sí. Y me da la sensación que hoy en día está siguiendo el mismo esquema el Partido Popular para intentar volver a conseguir lo que es esa unidad del centro derecha y de la derecha. No. Bueno, algo sí, pero es como hay que moverlo todo mucho más a la derecha, en el sentido de que Partido Popular es la oposición. Sí, pero utilizando una cosa, utiliza el populismo, es decir, la parte débil de la sociedad, la parte del asqueamiento de la sociedad para magnificarlo y construir un relato como lo que tienen los populismos, como los salvapatrias. ¿Me explico? Por ejemplo, y cosas como comentabas ahora mismo en Polonia se oyen hoy en día. España está en quiebra. Los inmigrantes nos hacen daño por parte de unos y de otros. Los movimientos identitarios pequeños, como pueden ser pequeños, no son los movimientos LGTB, etcétera, etcétera, son muy castigados por parte de lo que es
el discurso político por parte de lo que es esa derecha con el fin de construir un núcleo mucho más cerrado y que sea capaz luego de afrontar unas elecciones unidas. ¿Es la misma estrategia? Que PISA en el 2005, puede ser, al comer, bueno, a ver qué ocurre en España, si la radicalización es la respuesta al traspaso de votos de PP a Vox es otra cosa, pero bueno, simplemente decir que pues es que la dinámica es bastante diferente, en el sentido de que si alguien gana las elecciones en Polonia, será el PP polaco, el de Tusk, la plataforma cívica, es la parte liberal conservadora. Entonces, todo esto es simplemente en Polonia, como es un país bastante conservador de por sí, hay que mover la báscula, digamos, todo a la derecha bastante. Pero bueno, no, ahora mismo no lo veo más como lo que ocurrió entre 2005 y 2007 quizás, y a ver que si la estrategia del PP de intentar radicar su discurso para recuperar votos de Vox es la correcta o no, yo tengo mis dudas, pero... Voy. No, tú ves, Ah, vale. Sí. Quiero sacar un tema que no se ha tocado todavía y que creo que está pululando en todo el debate, que es la crisis absoluta del Estado-Nación. Y es básicamente un poco, es por eso, ¿no?, que surgen todos estos movimientos, ya sea Vox en España, PiS en Polonia, Orbán en el otro lado, Trump en Estados Unidos. Es básicamente un poco la crisis del Estado, que tal como lo conocemos ahora mismo, y del nacionalismo. Y respondiendo al compañero que está online, que ha dicho lo del tema de arriba abajo, cómo se puede realmente englobar a todos los de abajo, pues te digo, con el Estado-Nación, imposible, porque siempre los inmigrantes se van a quedar fuera, porque nunca van a poder votar, por ejemplo, en las elecciones nacionales ni en las europeas. Únicamente, si acaso, en las municipales. Por lo tanto, mientras haya Estado-Nación, no va a haber nunca igualdad entre todos los ciudadanos de la Unión Europea. Y a mí me sobra realmente, ahora mismo, bueno, soy un radical en esto, el Estado-Nación, porque tienes ya el gobierno autonómico, tienes a los ayuntamientos y tienes a la Unión Europea. Entonces, ¿qué pinta España en esto? O Polonia, o Francia, etcétera, si tienes un gobierno por encima? Sé que esto es radical ahora mismo y la propia fundación de la Unión Europea está basada en los Estados-Nación. Pero ahí está realmente la cuestión. Y bueno, no sé, quería comentar a ver qué ocurre con esto. Bueno, y una cosa más que quería decir, por ejemplo, una vez la Unión Europea ha asumido la deuda de los países con más problemas con el coronavirus, ahora se ha hecho comunitaria, ¿no?, la deuda, digamos, de países como Italia, España, que lo ha pasado fatal. Y realmente ahora mismo responde toda la Unión Europea ante la deuda que asumimos nosotros como país-nación. Entonces no tiene realmente ningún sentido que el Estado español, por ejemplo, pueda estar reclamando más de la cuenta a la Unión Europea cuando realmente es el resto de países los que responden por su propia deuda. Y aquí me parece que es básicamente el conflicto que existe ahora mismo estructuralmente en toda Europa, en todo el mundo. ¿Vosotros creéis que el Estado-Nación está llegando a su fin? Yo creo que es inconcebible para más o menos casi todas las personas la desaparición de los Estados-Naciones, porque cada persona tiene su identidad nacional y no, la Unión Europea, yo creo que si no existe un gobierno central no se puede gobernar igual a un portugués, a un español, a un italiano, a un noruego, porque nuestras costumbres y nuestras tradiciones no van a permitir. Entonces yo no creo que los Estados-Naciones sean imprescindibles para nada. Yo creo que Vamos, prescindible. Yo creo que si la Unión Europea tiene la política para legislar sobre educación y sobre todo el ámbito, solo le falta la defensa, y ahora la de la Comisión quiere crear un ejército, ya no queda nada para el Estado. Y la fiscalidad, hay muchas cosas que no. Bueno, pero sí, pero digo, a nivel de materias políticas. Pero es que hay muchas materias políticas. Aquí la que decide la comunidad. Sí, pero tiene potestad para legislar sobre lo que se quisiera, ¿no? Pero es que hay aspectos políticos que son intocables. A ver, había muchas cosas que no se comparten, ¿no? Y es verdad que también otra pregunta es si existe el demos europeo como tal. Es verdad que hay un proceso
politización de Unión Europea. Yo no diría que haya legislado, pero yo creo que tiene ya como las dificultades para legislar sobre materia que legislar de Estado y que le falta la defensa, así como, y que es lo que quiere sacar ahora. Espero que esto no lo escuchen representantes del gobierno del PiS, porque justo esto es lo que critican, pensando que, pues, que vamos a desaparecer como Polonia, y eso nos trae recuerdos, que es el discurso que incluso lo repite. Eso lo dice en el Parlamento polaco, Morawiecki, no lo dice en el Europarlamento. Pero allí dice, pues que es nueva Rusia, es nuevo Moscú, Bruselas, nos van a hacer desaparecer. Entonces, vamos, estamos muy lejos de esto, ¿eh? O sea que pensad en todo lo que pasó con la Constitución Europea, y desde entonces realmente no hubo grandes avances de integración, creo yo. Sí que es verdad que hay politización, la gente cada vez está más consciente, los grupos políticos a nivel europeo cada vez más tienen más peso, pero sigue siendo también el papel más grande es el intergubernamental del Consejo, ¿no? No decide el Parlamento, entonces... No, Javier, perdón, te voy a cortar un segundo. Chicos, perdón, de verdad, lo siento. Es porque para hacer el debate común, o sea, para que no haya varias voces, lo siento. Y te voy a cortar porque es que hay una persona online que tiene una pregunta, entonces, por favor, hazla en voz alta, porque llevas desde hace un rato, en plan, teniendo. Porque es un tiempo de... Tiene una cosita, por si quieres. Ah, perdón. Pues ya cerrarla. No, porque sí. Bueno, voy a... Tienes que volver a programar otra. No, yo lo voy a hacer. ¿Lo he cerrado? No, yo lo voy a hacer. ¿Se ha cerrado? Seguimos para adelante. ¿No? Bueno, no, bueno. vale, si la persona online no quiere hacer la pregunta, entonces seguimos. En plan... Vale. Sí, bueno, que creo que es como más de curiosidad, ¿no? Que creo que un partido que vemos que no cumple tanto con los valores democráticos, no sé qué cuántos, que resulta ser un partido súper animalista, que cuida mucho de los derechos de los animales. Y bueno, Hitler, ¿no? es curioso. No sé si es verdad, pero Hitler te dice que dio los derechos a los animales. No sé lo de Hitler, os puedo contar lo de Kaczynski. A ver, muy animalista no es, porque, por ejemplo, el ministro de Medio Ambiente anterior, hace ya 2, era un cazador. Por eso, o sea que no, muy animalista no es. Es verdad que Kaczynski comparte su piso, vive solo con un gato. Y el gato este es muy importante para toda la vida. Entonces sí que es verdad que él tiene cierta sensibilidad hacia el dolor animal, no diría hacia los derechos de los animales, pero sí lo que les costó un montón de votos en el campo, porque sí que intentaron pasar una legislación para, por ejemplo, un movimiento pues no, es que no me acuerdo cómo se llama, pero de los animales que sirven para hacer pieles y tal, sí que parece que resultó que había un boom porque era muy rentable y tal, porque no seguían las reglas de cómo vivían esos animales y tal. Intentaron pasar una 5 para los animales, se llamaba algo así, y de hecho algunos diputados no votaron acorde con Kaczynski, los tuvo que echar, disciplinar y tal, pero yo creo que esto ha quedado un poco en nada, porque se dieron cuenta de que van a perder bastantes votos en el entorno rural y se han echado un poco para atrás. Pausa. ¿Queréis comentar algo? O sea, como te estaba diciendo algo antes, por si acaso. ¿No? Vale. No es una riña, era la pregunta legítima. En Europa, de hecho, a lo mejor yo me equivoco, pero como que los populismos nuevos los populismos que hay hoy en día tienen unas características comunes. ¿Tienen alguna... ¿Es coincidencia o es porque el legado comunista ha hecho que esas nuevas ideologías tengan ciertas características de lo que fue el telón de acero paralelo? Buena pregunta. A ver, ahí sí que es verdad que, por ejemplo, en el tema económico, en el occidente se habla de los perdedores de la globalización, y eso va un poco a la división entre poder y política, que el Estado de la Nación realmente no decide lo que pasa, porque se decide a nivel internacional ya muchas cosas, y fuera de la política, sino son las empresas las que deciden, ¿no? Por ejemplo. Y es verdad que hay esa explicación de que son los perdedores de globalización los que son menos cualificados, menos educados, los que no están, ¿no?, en el carro de progreso
que trae la globalización. Y estos son los votantes de estos partidos en Occidente. En el este, yendo a tu pregunta, se habla más bien de perdedores de la transición democrática. Entonces sí que hay esa teoría de que son gente que no se subió al carro del progreso y del desarrollo económico y social que trajo la transición, que era muy difícil la transición del 89 en este caso, porque se juntaban tres transiciones a la vez, política, económica y social, algo que no ocurrió en otros sitios del mundo. Entonces era muy traumático y rápido. Es verdad que, por ejemplo, eso no explicaría por qué en Polonia y en Hungría hay más éxito, estos partidos tienen más éxito, porque desde el punto de vista puramente económico, sí que es verdad que hubo contracción económica a principios de los 90, pero corta, y luego despegó y empezó el PIB empezó a crecer de manera brutal, no sé, 200 y pico % de crecimiento desde entonces. Pero es verdad que también hay que ver, un poco bajar el nivel y ver a qué grupos realmente benefició, a quiénes no. Yo te diría que quizás es más bien una sensación de privación relativa que empobrecimiento como tal, que podría estar relacionado a la transición como tal. Porque lo que pasaba es que a todos, más o menos a todos les iba mejor, con economía de mercado, que con economía planificada centralmente, y con democracia, que con un partido, pero es verdad que de repente a tu vecino llegaba con un coche que tú no te podrías permitir. Y quizás la desigualdad no creció tanto a nivel agregado, pero entre distintos grupos. Y bueno, hay más cosas como la entrada a la Unión Europea, que bueno, hay muchas características. Por ejemplo, porque hubo un consenso desde el 89 hasta la entrada a la Unión Europea, hubo un consenso sobre las políticas económicas entre todos los partidos casi. Queríamos todos ir a la Unión Europea y entrar en el grupo. Entonces, sí es verdad que hay ciertas características relacionadas sobre todo con la transición, diría. Pero eso es por la parte económica. Por la parte cultural, pues que es una parte de Europa que ha sufrido durante la historia muchos cambios bastante radicales. Entonces, en Polonia pues, no tienen, la experiencia democrática es muy limitada, ¿no? Podemos hablar de la experiencia democrática del siglo XVIII, pues, limitada, pero después Polonia desapareció del mapa y solamente tenemos unos años entre guerras que sí que hubo gobierno democrático, ¿no? Durante 7 años o algo así. Entonces, por un lado, poca experiencia democrática, por otro lado, sentimiento de amenaza a la identidad nacional, porque ya hablamos, o la acción, porque ya hemos perdido, algunos países han perdido su identidad allí durante la historia, más que en el occidente. Bueno, o sea, por ir finalizando ya un poco y tal, que ya son yo quería hablar de un tema que no se ha hablado, que, o sea, he estado leyendo bastante últimamente al respecto, que es las redes sociales y el papel que tienen respecto a los populismos. Porque, por ejemplo, aquí en Vox y en Podemos, en su creación ha sido fundamental el apoyo y la manera en la que ha movilizado gente a través de las redes sociales. Y yo quería preguntar, por una parte, si en Polonia esto también ha sido así, o sea, como si también se ha movilizado la gente a través de estos medios, y también si realmente las redes sociales acaban siendo, o sea, sobre todo, sí, Twitter, Facebook, o sea, se acaban siendo como un poco un peligro, un cáncer, porque la manera en la que la gente interactúa, o sea, bueno, un segundillo, perdón, que no quiero hacer aquí. La manera en la que la gente interactúa en las redes sociales es siempre, o sea, el algoritmo funciona según reacciones. La gente reacciona más a comentarios incendiarios. Eso hace que Donald Trump sea súper viral, porque la gente, incluso si no está de acuerdo con él, reacciona un montón, se comparte muchísimo, entonces eso hace que cree más dinero para la red social y que entonces cualquier comentario que sea súper poco políticamente correcto haga un boom y se le promocione más en Twitter. Entonces, si crees que las redes pueden encontrar como una manera de no ser tan incendiarias, o sea, y no ser tan nocivas para un pensamiento un poco menos extremista, y por otro lado, si en Polonia también se utilizan las redes de esta manera, o es más bien un caso que no se ha dado allí, concretamente.
Bueno, yo creo que ya nos dimos cuenta de que los cuentos estos de la primavera árabe, de que las redes sí que sirven para que la gente se una y defienda la democracia, pues ya sabemos que no es así, que polarizan, que las burbujas, que tal. Y yendo al caso polaco, es verdad que PiS sí que era bastante hábil antes de las elecciones de 2015 y de los que lo han estudiado mejor han visto que eran muy activos en las redes. Últimamente ha bajado un poco el nivel y al parecer en el último comité ejecutivo Kaczynski les echaba bronca de que tienen que participar más incendiar más las redes, digamos. Eso por un lado. O sea que sí que jugó un papel importante y yo creo que otros partidos se han visto superados por las habilidades de los que llevaban las redes de estos partidos por aquel entonces. Pero por otro lado, creo que no es tan relevante en el sentido de que también hay otras partes que son muy relevantes en la organización y digamos, en las relaciones que tiene PiS, el partido, con la sociedad, que son asociaciones, muchas veces religiosas, ligadas a las parroquias, asociaciones de los periódicos nacionalistas, los que te dicen la verdad, hay como grupos ligados donde realmente la gente participa mucho. Entonces, sí que es verdad que el tejido asociativo relacionado con el partido es muchísimo más fuerte que el de la oposición, que realmente son algunos grupos que defienden la democracia y grandes manifestaciones de vez en cuando, porque la gente ya también después de 6 años manifestando sobre todo, ya está un poco cansada porque ven que no. Entonces ese tejido asociativo yo creo que es relevante. Y por último, eso es interesante porque también existen movimientos sociales inducidos desde el poder, desde el gobierno. Algo que choca un poco, en el sentido de que tendemos a pensar en movimientos sociales como pues, entes contestatorios, ¿no? Y que quieren cambiar las cosas. Pues no, aquí también hay movimientos instigados del poder que sirven para legitimar y para perpetuar en el poder a este partido. Eso también ocurre. ¿Movimientos de qué tipo? Pues, por ejemplo, uno relacionado con el accidente de Smolensk, que es como uno de los mitos fundadores, que también esa es otra, podríamos hablar de las teorías conspiratorias y de la deslegitimización de la oposición, cómo juega un papel importante el accidente de Smolensk en este caso. Pues, por ejemplo, estos o otros, no solo asociaciones, sino movimientos sociales. Eso es lo que cuenta Grzegorz Eckert, es un politólogo, está en Harvard, y acaba de sacar un libro sobre justo estos movimientos instigados por el Estado, sociales, con ejemplos de pues, países, digamos, autoritarios o en el camino de autoritarismo, ¿no? Como ejemplos de Turquía, de Polonia y... todavía es un libro muy reciente, así que tengo que leerlo, pero me chocó un poco de que sí que es verdad que hay movimientos sociales absolutamente no contestatorios, sino otra teoría que necesitamos para explicar cómo montan estos movimientos desde el gobierno. ¿Cómo se llama el libro? Pues no lo sé, pero ahora me pillas que no me acuerdo, pero si quieres te paso la referencia. Pero vamos, el autor se llama Eckert, Grzegorz Eckert, es el director del Centro de Estudios Europeos de Harvard. Por ahí lo encuentras, es reciente, de este año. Vale, pues... Solo una cosa, sitúanos en lo que es Polonia, ¿no? Porque tengo entendido que además de un país centroeuropeo, con las características geoestratégicas que tiene, pero si no me equivoco es la quinta, sexta economía de Europa. Sí. Cuarta, quinta, sexta población de Europa. Sí. Con lo cual es un país que específicamente tiene mucho peso en Europa. Sí.
Sí, bueno, pues Inglaterra tuvo más, pero sí, sí, tiene muchísimo peso, claro. Es un país muy importante. De hecho, parecido a España, ¿no? Está justo después de España en todo. En el reparto de diputados, yo creo que ya ha cambiado, pero el anterior sí que teníamos el mismo número de eurodiputados. Entonces, bueno, todavía es un país que todavía no ha llegado al nivel. Pero es verdad que con la crisis económica y con COVID, sí que ya se empezó a hablar de que Polonia va a sobrepasar a Grecia, a Portugal y ya pues pisándole los talones a España dependiendo de cómo se desarrolla. Polonia, por ejemplo, no hay paro. Y también pues sobre la inmigración. Hay un discurso anti-inmigración claro, inmigración musulmana, más bien que otra, porque en el mismo periodo de tiempo, casi 1 millón de ucranianos trabajan en Polonia como inmigrantes económicos. Y no pasa nada. Pero como son más parecidos, pues se deja pasar. Y puede ser también producto del populismo las ralentizaciones, porque desde que entra la Unión Europea, o sea, como país nuevo que entra en la Unión Europea en el 89, etcétera, etcétera, empiezan a llegar fondos de la Unión Europea, el crecimiento, como dices tú, es exponencial del PIB, pero llega un momento dado que, claro, una vez que te colocas a la altura de los países de la Unión Europea, tu ralentización económica se produce, es decir, estar en un PIB un 10, 12, un 15, a pasar a un 4, un 5, sigue siendo muy potente, pero ya no es lo mismo. Y esa ralentización económica en la distribución de la riqueza, al ser desigual, puede ser un elemento a usar por parte de lo que es el partido que llegó al poder, el populismo y tal, y poder anclarse en lo que es la institución dentro de lo que es ese propio gobierno. Bueno, yo creo que todavía no llegamos a esto, pero es verdad que se empieza a hablar de que estamos, ¿no? Se llama el desarrollo medio, ¿no? De que no vamos a llegar Pero sí es verdad que el discurso es que queremos llegar a tener el ingreso medio del 100% de la media. Estamos por 60 y pico, creo yo, todavía, pero queremos llegar allí. Yo creo que nunca ocurrirá, porque a la vez, si miramos las proyecciones de la OCDE de crecimiento, no vamos a llegar a nivel de Francia, porque Francia también se desarrolla. Y bueno, eso depende del modelo productivo y hasta qué punto nos quedaremos como, por ahora lo que somos, sobre todo es productores de componentes de coches y de aparatos electrónicos y tal, pero realmente producimos partes que luego Alemania vende, ¿no? Eso es, digamos, muy brusco, pero es verdad que ese es el modelo productivo, ¿no? Que es especializado, mano de obra barata, pero realmente no ganamos tanto dinero como ganan los que realmente venden el producto final. Entonces, si no va a haber innovación, no va a haber cambio productivo, con el dinero europeo, por ejemplo, que nos van a quitar, si no respetamos las reglas, pues difícilmente vamos a poder, creo yo, desarrollarnos de manera para llegar a nivel de España o para llegar a nivel de media europea. Bueno. A ver, ¿alguien quiere añadir algo? Yo iba a... Bueno, perdón si estoy... No, lo tomamos como la última intervención. Es posible que... usted ha dicho que los feudos del partido que es populista ahora en Polonia son rurales. ¿Puede ser que haya subido, sean feudos porque la política agraria europea haya hecho que la vida no haya mejorado en el campo, sino, por ejemplo, antes era bastante provechosa y ahora con la competencia con Francia, con España, tenga algún tipo de efecto o me estoy tirando un tiro? Es al revés, ha mejorado mucho porque gran parte de los fondos estructurales son fondos Claro, agrícolas. es que el fondo FEDER y tal, yo entiendo que ayuda a la cohesión, pero luego he pensado que el material agrícola que se produce, al tener que competir con España o con Francia, que son grandes potencias agrícolas, ha podido perjudicar al agricultor. Pero digo, hay ayudas directas, eso sí, claro. Es gran parte de la ayuda recibida durante años, entonces ha cambiado muchísimo la vida en el entorno rural. Y justo esto es lo que temen también. Entiendo que en el gobierno ahora sí se llega al caso de choque con la Unión Europea y cierre del grifo por parte de Bruselas, que este dinero no llegará. Entonces tendrán que volver hay un partido
del campesinado polaco. De hecho, es el único que lleva pues, desde siempre casi. Pero está rondando la barrera electoral, por eso no se sabe si entrará o no. Imagino que esto lo contemplan porque seguramente mucha gente va a volver a votar al partido de campesinado tradicional que defendía sus intereses si ven que no hay dinero. A no ser que la propaganda, porque al campo no llegan las teles privadas y básicamente la única fuente de información es el telediario nacional, donde pues, ¿qué le cuentan? ¿Por qué ha terminado el dinero de los fondos estructurales? Ya veremos. Claro, que tiene que ser difícil camuflar que no te lleguen fondos. Yo espero que sí. Mucho dinero tiene que tener para un plan. Sería una catástrofe que se salía. Vale, bueno, pues nada, pues ya clausurar. Que muchas gracias a todos por venir. Bueno, muchísimas gracias, Pío, en plan, por estar aquí y darnos tu tiempo. Que a los del online, lo siento porque creo que no se ha manejado súper bien. Entonces, de cara a futuras sesiones, para que lo sepáis, vamos a intentar diseñar un sistema en el que sea más fácil para vosotros participar. A los de presencial, muchas gracias por venir, muchas gracias por participar. Y que cualquier cosa, agoranobel@gmail.com para sugerencias o hola, quiero formar parte, redes sociales. Y poco más. Yo creo que nada más, o sea que muchas gracias. Gracias. Sí, bueno chicos, cada uno el tarrito que tiene la taza, ¿vale? Ah, sí.